Good morning. Buenos días. Today we'll be looking at the Gospel of Luke this morning and the Gospel of John this afternoon. Esta mañana vamos a estar viendo el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan esta tarde. Make a wonderful pair. Esto es un patrón muy maravilloso. In Luke we have a real man who never ceased to be God. En el Evangelio de Lucas tenemos un hombre real que nunca dejó de ser Dios. And in John we have the Son of God who never ceased to be a real man. Y en el Evangelio de Juan tenemos el Hijo de Dios que nunca cesaría de ser un hombre verdadero. Now in the possibility some are here for the first time, we've been looking at the four Gospels. Ahora hay la posibilidad de que hay alguien aquí por primera vez. Entonces hemos estado viendo los 4 evangelios We've been noticing the distinctiveness in each Gospel, y hemos visto distinciones en cada evangelio then the design of each Gospel, y después el diseño de cada evangelio. looking at the details of an event in each Gospel, Y hemos estado viendo los detalles de un evento en cada evangelio. considering the doctrine that is involved in each Gospel, Estamos considerando la doctrina que se ve en cada evangelio and the devotional appreciation of Christ in each of the Gospels. y también un pensamiento devocional para apreciar a Cristo en cada uno de los evangelios. So we're turning now to the Gospel of Luke in chapter number 3. Así que vamos a ver el evangelio de Lucas y hoy vamos a estar en el capítulo 3. I'll ask our brother to read the very last verse. Y pido a mi hermano que vaya a leer el último versículo. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Notice that it traces his genealogy back to Adam. Vea que la genealogía va a cuenta regresiva hasta Adán. Recall that in the Gospel of Matthew, we began with Abraham and traced it down to Christ. Se recuerda que en el Evangelio de Mateo empezamos con Abraham y vimos hasta Cristo. Here we begin with Christ and trace it all the way back to Adam. Aquí vamos a iniciar con Cristo y vamos a regresar hasta Adán. Now, chapter number 4, and I'll ask our brother to read verses 4, rather verses 1 to verse number 20. Well, it's hard to. Maybe verse number 22. Muy bien, vamos a leer ahora el capítulo número 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Look down as well at verse number 28 down to verse number 32. Veamos también el versículo 28 hasta el 32. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarla. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. And we know God will bless the public reading of His word. Y sabemos que Dios bendecirá la lectura pública de su palabra. Now again, we want to stress some of the differences in the Gospels. De nuevo queremos poner énfasis a algunas de las diferencias en los evangelios. We mentioned that Matthew was written for the Jew. Mencionábamos que Mateo se escribió para los judíos. Mark was written to the Roman who appreciated power and success in service. Marcos se escribió a los romanos que apreciaban mucho el poder y el logro en servicio. John was written for the world. Juan se escribió para el mundo. But the Gospel of Luke was written primarily with the Greek mind in view. Pero primordialmente el Evangelio de Lucas se escribió considerando la mente de los griegos. And the Greek believed in the perfection of human personality. Y los griegos creyeron en la perfección de la personalidad humana. And to that audience, Luke presents the perfect man. Y a esta audiencia, Lucas va a presentar el hombre perfecto. The Gospel of Matthew is the Gospel of sayings, that it might be fulfilled. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de los dichos que se pueda cumplir. In the Gospel of Mark, for the only time we see the Lord Jesus Christ sighing over the unbelief and the difficulties of life. Es en el Evangelio de Marcos cuando es la única vez que vamos a ver que Cristo gime por la incredulidad del pueblo. Luke is the Gospel of songs. Lucas es el Evangelio de los cantos. Begins with the songs of the angels. Inicia con el canto de los ángeles. Tells us the song of Simeon and of Anna and of Mary. Habla de los cánticos de Simeón, de Ana, de María. So into a sad world came the Savior, and He brought songs with Him. Así que en este mundo tan triste llegó el Salvador y él trajo consigo cantos. When we come to the Gospel of John, of course, it's the Gospel there where we see the absolute perfection of the person of God, Christ. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, lo que vamos a ver es la perfección absoluta de la persona de Cristo. Matthew is the Gospel of royalty. Mateo es el Evangelio de la realeza. Mark is the readiness of the servant to serve. Marcos es ha preparado para el siervo a servir. Luke is the Gospel of redemption. Lucas es el Evangelio de la redención. And John, of course, is the Gospel of relationships. Y Juan, por supuesto, es el Evangelio de relaciones. The Father and the Son. El Padre y el Hijo. The Lord Jesus deals with individuals in the Gospel of John rather than large crowds. El Señor Jesucristo va a tratar a individuos en el Evangelio de Juan en vez de grupos grandes o multitudes. And He brings us into relationship with God and with divine persons. Y Él nos trae una relación con Dios y con las personas divinas. Think for a moment of how each Gospel ends. Piense por un momento en cómo termina cada Evangelio. Matthew ends, the Lord Jesus on a mountaintop. Mateo termina con el Señor Jesucristo sobre una montaña. Never mentions His ascension. Nunca habla de su ascensión. Mark tells of His ascension and His seat, being seated at God's right hand. Marcos nos va a hablar de su ascensión y también de que Él está sentado a la diestra de Dios. Luke tells us of His ascension and His blessing of His people. Lucas nos va a hablar de su ascensión, pero también la bendición sobre su pueblo. John mentions He's coming back. Pero Juan, él va a mencionar su regreso. One minor thing to mention, Una cosa menor que hay que mencionar. but really not minor. En verdad no es menor. Whenever the Lord Jesus speaks of coming back to the church, it's always first person singular, I come.
Cuando Cristo habla de que Él va a venir por la iglesia, siempre es en primera persona singular. Yo vengo. Whenever he speaks of coming to the earth to rule and reign, it is the third person, the Son of Man. Cada vez que Él habla acerca de venir a la tierra para reinar, siempre es en tercera persona el Hijo del Hombre. So his coming for his own is very personal. Así que la venida por los suyos para Él es algo muy personal. Come then to what we have here in the Gospel of Luke itself. Venga ahora lo que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas. Here are some of the things that distinguish this gospel. Aquí hay algunas de las cosas que van a distinguir este Evangelio. It's the gospel of the remnant to which he comes. Es el Evangelio del remanente a quien Él va a venir. 6 individuals ready to welcome him. 6 individuos que están listos para recibirlo. Zacharias and Elizabeth, Zacarías e Elizabeth, Simeon and Anna, Simeón y Ana, and Joseph and Mary. y José y María. They are the fulfillment of Malachi chapter 3. Ellos son el cumplimiento de Malaquías capítulo 3. The little remnant that thought upon his name. Es el remanente que estaba pensando en su nombre. So after 400 years of silence, a remnant is ready to receive. Así que después de 400 años de silencio, hay un remanente pequeño listo para recibirle. It's actually the only gospel that gives us a record of his birth. En verdad es el único evangelio que nos da un registro de su nacimiento. And Dr. Luke signs the birth certificate, and it's a virgin birth. Y el doctor Lucas, él firma el acta de nacimiento de que fue un nacimiento virginal. Luke will especially bring before us the refuse of society, which he embraced and saved. Lucas es el que nos va a hablar acerca de lo que el mundo diría que son los desechados de la sociedad y él los va a salvar. There are publicans and prostitutes and prisoners. Son publicanos, son prostitutas, son presos de la cárcel. So we see the grace of his heart. Así que vamos a ver la gracia de su corazón. He brings us into relationships in all the different chapters of this book. Él también nos va a hacer entrar en relaciones en estos diferentes capítulos de su libro. In Luke 15, we're welcomed back as sons into the family. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 estamos recibiendo la bienvenida como hijos en la familia. Chapter 16, we are stewards in the house. En el capítulo 16 somos administradores en la casa. Chapter 17, we're servants in the field. En el capítulo 17 somos siervos en el campo. We're supplicants before the judge in chapter 18. En el capítulo 18 somos los que estamos suplicando de frente del juez. And in chapter 19, we're subjects in his kingdom. Y en el capítulo 19 nosotros somos los sujetos en su reino. It's also the gospel that gives us a revelation of eternity. Igualmente es el evangelio que nos da una revelación de la eternidad. Recall chapter 13 and the story of the two doors. ¿Se acuerda del evangelio del capítulo 13? Two ways, I'm sorry. Y vamos a ver el camino la ilustración de 2 caminos. And men knocking at the door when it's too late. Y hombres tocando la puerta cuando ya es demasiado tarde. And of course, the very sober picture in Luke 16. Y por supuesto, esta figura tan solemne en el capítulo 16. It's the gospel as well of rich men. También es el evangelio de hombres ricos. Think of the rich men that dot the landscape of the gospel of Luke. Piense en estos hombres ricos que están sobre la escena en el evangelio de Lucas. We had preached to us last night of one of those men. Anoche se nos predicó acerca de uno de estos hombres. Rich and increased with goods and have need of nothing. Él era rico y no tenía necesidad de nada. There's one rich man that stands out. Hay un hombre rico que sobresale. Chapter 19, Zacchaeus. Es el capítulo 19, Zaqueo. And he was rich because he gave it all away. Y él era rico porque dio todo. He's also the redeemer of widows. Él también es el redentor de las viudas. Recall Anna, ¿Se acuerda de Ana? the widow who was in the temple. Ella era la viuda que estaba en el templo. And when she sees the Christ, she spoke of him with all that looked for redemption in Israel. Cuando ella vio al Cristo, ella hablaba a todos los que andaban buscando la redención en Israel. So that the gospel of Luke is the gospel of the kinsman redeemer. Así que el evangelio de Lucas es el evangelio del pariente redentor. That is indirect proof of his real manhood. Y esto es una prueba indirecta de que él de veras es hombre. The redeemer must be a kinsman. El redentor tiene que ser pariente. So our redeemer is a kinsman, a real man. Así que nuestro redentor, él es pariente, un hombre verdadero. 7 different times in this gospel he is seen reclining at tables with men.
7 ocasiones distintas él está visto en este evangelio reclinando en una mesa con hombres. You recall the last time is at Emmaus with the two with whom he walked. Se acuerda que la última vez es en Emaús, cuando estaba en la mesa con ellos después de caminar con ellos. What occurs very frequently is the guest becomes the host. Lo que acontece frecuentemente es que el huésped llega a ser anfitrión. Every one of us who ever welcomed him into our homes found that the guest has become the host. Y cada uno de nosotros que le hemos invitado a nuestras casas, hemos sabido que el huésped llega a ser anfitrión. But I want you to look then at chapter 4 and consider with me the Lord Jesus privately where no eye saw him and publicly where every eye saw him. Quiero que venga conmigo al capítulo 4 y quiero que veamos el día de hoy el Señor Jesucristo en privada donde ni un ojo le vio y también en público cuando todo ojo le vio. We will see that in each case there was temptation. Vamos a ver que en cada ocasión había tentación. Now the first thing we must stress is the reality of the temptation. Ahora, lo primero que tenemos que enfatizar es la realidad de la tentación. Our brother read to us earlier this weekend that the Lord Jesus Christ suffered being tempted. Nuestro hermano nos leyó más temprano este fin de semana acerca de Cristo. Él fue tentado habiendo sido probado. Now there's two ways of understanding that. Perdón, sufrió siendo tentado. Hay dos formas en que lo podemos entender. First of all, he chose hunger. He suffered hunger rather than make stones into bread. Ahora, en primer lugar, él sufrió el hambre en vez de cambiar piedra en pan. Luke reminds us he fasted for 40 days. Lucas nos dice de que él estuvo en ayunas por 40 días. Few of us have known even a day of hunger. Muy pocos de nosotros hemos experimentado ni un día de hambre. But he suffered 40 days. Él sufrió 40 días. And he chose to continue to suffer rather than yield to any suggestion otherwise. Y él escogió seguir sufriendo en vez de tomar la sugerencia a lo contrario. He chose the suffering of the cross over the possibility of the kingdoms without the cross. Él escogió el sufrimiento de la cruz en vez de los reinos, del poder de los reinos de otra forma. Had he cast himself down from the temple, it would have meant immediate acclaim and praise. Si él se hubiera tirado del templo, esto hubiera sido de que le iban a alabar de una vez. Then you would have viewed it as the fulfillment of Malachi's prophecy. Muchos lo hubieran visto como el cumplimiento de la profecía de Malaquías. The Lord whom you seek will suddenly come to his temple. El Señor que buscan de repente llega de su templo. But he chose misunderstanding and rejection. Pero él escogió ser malentendido y el rechazo. He suffered all of that. Él sufrió todo aquello. But there's another sense in which he suffered. Pero hay otro sentido en que él sufrió. We cannot conceive of how grieving it must have been for the Lord Jesus to be offered sin. No podemos concebir qué tan triste ha sido para Cristo ser tentado a pecar. We who are so hardened by sin all around us become insensitive to how awful it is. Nosotros que nos acostumbramos al pecado a nuestro alrededor, a veces nos hacemos insensibles a lo que es el pecado. But the very thought of sin must have grieved the heart of Christ. Pero el mero pensamiento de pecado ha de haber entristecido el corazón de Cristo. Now, although the temptation was real, we must stress that it was not possible for Christ to sin. Ahora, a pesar de que la tentación era real, nosotros tenemos que enfatizar también que era imposible para Cristo pecar. He was tempted with sin, but not tempted to sin. Él estaba tentado con el pecado, pero no tentado a pecar. He is absolutely impeccable. Él es absolutamente impecable. God was saving souls in light of what would occur at Calvary long before Calvary occurred. Dios estaba salvando almas en vista del Calvario mucho antes de que aconteció el Calvario. Had Christ been able to sin, God would not have been able to save people on credit. Si Cristo pudiera pecar, Dios no habría podido salvar a estas personas en vista del Calvario. If Christ could sin, then he could still sin today. Si Cristo pudo pecar, entonces todavía puede pecar hoy. He is the same yesterday, today, and forever. Pero Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. So that means we would have to hold our breath for all eternity, hoping he did not sin. Esto tendría que decir que estuviéramos
de puntillas toda la eternidad pensando si él va a pecar o no. When he came into the world, the declaration was, that holy thing born to thee, the Son of God. La declaración cuando él entró en el mundo era de que el santo ser que nacerá de ti. Isaiah reminds us we are all as an unclean thing. He is a holy thing. La profecía de Isaías nos va a recordar de que todos nosotros somos como suciedad, pero él es el santo ser. Luke 2 reminds us of how different his growth was from your growth and mine. Lucas capítulo 2 nos va a recordar qué tan diferente era el crecimiento de Cristo como el crecimiento de usted y el crecimiento mío. I was once upon a time, probably only for a few months, a very innocent little baby. Yo, en un tiempo, tal vez por unos pocos meses, yo era un bebé inocente. But as I grew in guilt. Pero cuando yo crecí en culpa. But Luke chapter 2 tells me he grew in grace. Pero Lucas capítulo 2 me enseña de que él creció en gracia. So not only the reality of his temptation, but as well the impossibility of his sin. No solamente la realidad de su tentación, pero la imposibilidad de que pecara. We're going to look together at the temptation of the Lord Jesus. Así que juntos vamos a ver la tentación del Señor Jesús. Notice first of all the difference in the accounts. Vea en primer lugar las diferencias en los registros de los evangelios. First of all, it's not mentioned at all in the Gospel of John. En primer lugar, no se menciona para nada en el Evangelio de Juan. I'll leave with you to decide why that is not the case. Ahora, yo voy a dejar con usted la tarea de discernir por qué es así. Why is it that in the Gospel of his deity, there's no mention of temptation? ¿Por qué es en el Evangelio de su deidad no hay mención de su tentación? In the Gospel of Mark, it's mentioned just very briefly and not even any details given. En el Evangelio de Marcos, brevemente se menciona, ni detalles hay de esta ocasión. There may be different reasons for it, Tal vez hay diferentes razones por aquello, but I will suggest one to you. pero yo sí le voy a dar una sugerencia. If in the Gospel of the perfect servant, we had a recipe for how temptation occurs, we might think we have to go through those very same things ourselves. Si en el Evangelio del siervo tuviéramos nosotros como si fuera una receta de tentación, pensaríamos que nosotros también tendríamos que pasar por aquello. But every servant is prepared by God in God's own time and way. Cada siervo de Dios está preparado por Dios en su tiempo, el tiempo de Dios, y en la manera de Dios. Every servant will face his own temptations, Cada siervo va a enfrentar sus propias tentaciones find grace from God to overcome. y hallar gracia de Dios para poder vencer la tentación. That leaves us with Matthew and with Luke. Esto nos deja con Mateo y con Lucas. In these two Gospels, the second and third temptations are reversed. En estos evangelios, la segunda y la tercera tentación están invertidos. Recall that in Matthew, the final temptation is the kingdoms of the world instead of the cross. En Mateo, la última tentación es los reinos de la tierra en vez de la cruz. Whereas in the Gospel of Luke, it is the second temptation, the casting yourself down, that becomes the final temptation in Luke. Mientras en Lucas, esta es la segunda tentación y la última tentación es de tirarse del pináculo del templo. Why the difference? ¿Por qué la diferencia? Recall that Matthew is the Gospel of the King. ¿Se acuerda que Mateo es el evangelio del reino? And so Satan offers as his final temptation, the ultimate, the kingdoms of this world without the cross. Así que, como si fuera la última tentación, la mayor tentación, él le ofrece los reinos de esta tierra. Whereas we come to the Gospel of Luke, we find that Luke is presenting to us the perfect man and his dependence. Lucas nos está presentando el hombre perfecto y su dependencia. So the final temptation in Luke, the ultimate is, will he not be dependent on his Father, rather show himself for who he is? Así que la tentación final, lo último, sería de que mostraría de que no está dependiendo de su padre, sino que él quiere mostrarse a sí mismo. Let me just mention something else about the Gospel of Luke. Déjeme nomás mencionar una cosa más acerca del Evangelio de Lucas. Luke is not in chronological order. El Evangelio de Lucas no está en un orden cronológico. In other words, the events that occur in Luke cannot be used as a calendar of the life of the Lord Jesus exactly. En otras palabras, los eventos que ocurren en el Evangelio de Lucas no se pueden tomar como un calendario de la vida de Jesucristo. When the Spirit of God takes
incidents out of their chronological order. He's putting them into a moral order. Cuando el Espíritu de Dios quita las cosas de un orden cronológico, los está poniendo en un orden moral. He's trying to stress a particular truth rather than giving us a calendar. Él está enfatizando cierta verdad, no dándonos un calendario de eventos. Now, I struggle to find a way to express this that we all can understand. Ahora, yo sí lucho con querer tratar de explicar esto en una forma que todos podemos entender. I had to steal something for my next meeting. Y tenía que robar algo de mi próxima reunión. There were 7 women the Lord Jesus Christ encountered in the Gospel of John. Hay 7 mujeres que Cristo encuentra en el Evangelio de Juan. Chapter 2 is his mother. En el capítulo 2 es su madre. Chapter 4 is the woman at the well. En el capítulo 4 es la mujer en el pozo. Chapter 8 is the woman taken in adultery. En el capítulo 8 es la mujer tomada en adulterio. Chapter 11 is Mary and Martha grieving over their brother. En el capítulo 11 es María y Marta que están en luto en cuanto a su hermano. Chapter 12 is Mary anointing the Lord. En el capítulo 12 es María que está ungiendo al Señor. Chapter 19 is the mother of the Lord again at the cross. En el capítulo 19 de nuevo es la madre del Señor en la cruz. And chapter 20 is Mary Magdalene weeping at the tomb. Y el capítulo 20 es María Magdalena que está llorando en la tumba. Now that is the chronological order. Ahora, esto es el orden cronológico. So now if in turn I said to you, I want to tell you about the woman at the well and the woman taken in adultery first of all. Ahora, si yo tomaría o le dijera, yo quiero hablar de la mujer en el pozo, pero primeramente la mujer adúltera. Then let me show you Christ dealing with Mary Magdalene at the tomb, dealing with 2 sisters grieving over their brother. Y después vamos a tratar a María Magdalena en la tumba y después María y Marta que están llorando a su hermano. Then I'll talk to you about his mother, both in John chapter 2 and in John chapter 19. Y después le hablaría de su madre en el capítulo 2 y en el capítulo 19. Finally, I'll tell you about Mary anointing his feet. Y finalmente yo le hablaría de María que está ungiendo sus pies. I've taken them out of their chronological order and placed them in a different order. Ahora yo los he quitado del orden cronológico y los he puesto en otro orden. He's dealing with the women in chapter 4 and chapter 8 will show his grace and forgiveness. Cuando él trata a las mujeres en capítulos 4 y 8, él está tratando el hecho de su gracia y el perdón. When I see him dealing with the 2 sisters in their grief and Mary Magdalene at the tomb, I see his shepherd care. Cuando yo veo a María Magdalena en la tumba y María y Marta que están de luto, él está mostrando su cuidado pastoral. When I look at his dealing with his mother, I'm reminded of his sense of responsibility and care for his mother. Cuando yo veo su trato con su madre, yo veo su sentido de responsabilidad familiar con su madre. When I see Mary anointing his head, anointing his feet, in John chapter 12, I'm reminded that he has the place of preeminence and glory even in this gospel. Y cuando yo trato a María en capítulo 12 que está ungiendo a los pies de Cristo, él tiene el lugar de preeminencia y gloria aquí en este evangelio. So I've taken them out of their chronological order, putting them in a different order to stress a different virtue of Christ in each case. Así que yo los he quitado del orden cronológico para poder enfatizar una verdad que es un aprecio acerca de nuestro Señor Jesucristo. And Luke has done the very same thing. Lucas ha hecho lo mismo. If you look at chapters 9 through chapter 19, he takes events out of their order and puts them in one order altogether. Cuando vemos los eventos del capítulo 9 al 19, él quita los eventos de su orden y él va a enfatizar un evento en particular. From chapter 9 to 19, he is going up, ascending to Jerusalem. En los capítulos 9 al 19, él está ascendiendo a Jerusalén. But if you compare it to the other gospels, everything is much is out of order. Pero si uno lo compara a los otros evangelios, mucho de esto está fuera del orden cronológico. So Luke is trying to stress for us the moral beauty of Christ. Así que Lucas quiere enfatizar las hermosuras morales de nuestro Señor Jesucristo. To do that, he puts things in different order than we would see in the other gospels. Y para hacerlo, pone los eventos en diferente orden de lo que vemos en otros evangelios. So look not only at the occurrence in each gospel, but the occasion it is given to us in each gospel. Así que no solamente vea lo que ocurre en cuanto a la tentación en cada evangelio, pero ahora la ocasión cuando toma lugar. In the Gospel of Mark, for example, it precedes his service and shows him fit to serve.
En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, precede su servicio y esto muestra de que él es capaz de servir. In the Gospel of Luke, it links him, it occurs after the genealogy, contrasting him with Adam. En el Evangelio de Lucas, sigue de la genealogía, contrastando a Cristo y Adán. We're given his genealogy all the way to Adam, and then we have a man in the wilderness. Se nos da su genealogía regresando hasta Adán y enseguida tenemos un hombre en el desierto. So he is the last Adam, a man fit to reign for God. Así que él es el postrer Adán, un hombre capacitado para reinar para Dios. And in the Gospel of Matthew, it's linked with his presentation to the nation. Y en el Evangelio de Mateo se relaciona con su presentación a la nación. Looking then at the details of our section for a few moments, Viendo algunos detalles de esta sección por unos momentos, we can see what he was privately is the same that he was publicly. nosotros podemos ver de lo que era en privado, era el mismo que era en público. So that is a challenge to every one of us. Ahora, esto es un reto a cada uno de nosotros. Am I with my family the same thing I am with the fellowship? ¿Soy con mi familia la misma persona que soy en la comunión con los hermanos? Do I treat everyone kindly and respectfully at the hall, but I'm not that kind at home? En el local, trato a todos con respeto y con bondad, pero no soy el mismo en mi casa. Am I the same at work where I spend my time as I am when I'm with the believers? ¿Soy yo el mismo en mi trabajo que lo soy cuando estoy con los creyentes? There was an absolute consistency and beauty in the life of the Lord Jesus. Había una constancia absoluta y hermosura en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Look at him first of all here as he is in the wilderness. Piensen en él por un momento como está en el desierto. The Lord Jesus was full of the Holy Ghost. El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. He never was filled with the Holy Ghost. He was never being filled by it. He was always full. Él nunca fue llenado por el Espíritu Santo o llenándose por el Espíritu. Él siempre estaba lleno. Notice as well he was led by the Spirit. Vean también de que él fue llevado por el Espíritu. Why is that significant? ¿Por qué es significativo esto? The Spirit of God will never lead you and me into sin. El Espíritu de Dios nunca va a guiarle a usted ni a mí al pecado. The Spirit of God was leading the Lord Jesus Christ to face Satan, not with the idea of sinning, but with the idea of overcoming and showing how helpless Satan was before this perfect man. El Espíritu Santo le estaba guiando a Cristo no con la idea de que él pecara, sino de que él iba a poder comprobar de que él iba a poder ser el vencedor sobre el pecado. Put another way, the Spirit of God had absolute confidence in Christ in this challenge. Dicho de otra forma, el Espíritu Santo tenía toda la confianza en este enfrentamiento. But notice how Satan attacks. Pero vea cómo Satanás va a atacar. First of all, he attacks at what he perceives to be a weakness. En primer lugar, él ataca a lo que él percibe como una debilidad. The Lord Jesus is hungry. El Señor Jesucristo tiene hambre. Here's an opportunity for Satan to attack at this weak point. Aquí hay una oportunidad que Satanás pueda atacar en este punto débil. Now, in a sense, the Lord Jesus never had weak points. En un sentido, el Señor Jesucristo nunca tenía puntos débiles. But as a real man, he hungered. Pero como hombre, sí tenía hambre. Satan thought here was an opportunity. Y Satanás dijo, aquí hay oportunidad. So we're reminded when it comes to Satan's dealings with believers, he looks for weak points. Ahora, esto es igual cuando Satanás llega a los creyentes. Él busca puntos débiles. Whether it's physical or mental, Puede ser debilidad física o mental, or perhaps even spiritual. o tal vez espiritual. We all have had our moments where we are dejected and down. Todos hemos tenido nuestros momentos cuando estamos tristes y cabizbajos. Disappointed with our spouse, we are tempted. Y tal vez desilusionados con nuestro cónyuge y estamos tentados. Disappointed with the assembly and we're tempted. Tal vez desilusionados con la asamblea y tentados. Full of self-pity and we begin thinking we deserve certain things. Mucho autosimpatía o nomás pensando en nosotros y de diferentes problemas. So he attempts to find a weak point to attack the Lord Jesus. Así que él trata de buscar un punto débil para atacar al Señor Jesucristo.
And so we all need to be very aware of our weak points. Así que todos necesitamos estar al tanto de nuestras debilidades Weak moments and weak situations. en momentos débiles o situaciones de debilidad. Then he attacks at what appears to be a strong point. Y después, él va a atacar en lo que él piense que es un punto fuerte. So you're concerned about the Word of God. Let me quote you the Word of God. Él dice, tú te ocupas con la palabra de Dios, te voy a citar la palabra de Dios. And so he thinks he can seduce Christ and compromise him with a strong point. Y él piensa que él puede seducir a Cristo en un punto fuerte de él. Let me just mention this. Quiero nomás mencionar esto. As a young believer, I thought I had weak points and strong points. Como un creyente joven, yo pensaba de que yo también tenía mis debilidades y mis fuerzas. I soon learned something very different. Muy pronto aprendí algo muy diferente. I learned I had weak points and weaker points. Yo aprendí de que yo tengo puntos débiles y puntos más débiles. I have no strong points. No tengo puntos fuertes. I am no match for Satan. Y yo no puedo contra Satanás. Think of the men in the scripture who fell not at their weak points, but at points of strength and points of triumph. Piense en hombres en las Escrituras que cayeron no en su debilidad, sino que en su punto fuerte. Noah endured over 500 years of living amongst ungodly men, yet was a righteous man. Noé, él pudo vivir más de 500 años entre hombres injustos y él era un hombre justo. Spent 100 years building an ark. Gastó 100 años construyendo un arca He spent over a year with his family in the ark. y pasó más de un año en el arca con la familia. That's quite an accomplishment for any family. Esto sí es un logro en sí, Yet he was still righteous. pero de todos modos era hombre justo. Comes out of the ark. Sale del arca, What a new earth. ahora en una tierra nueva In a sense, the head of a new creation. y en un sentido la cabeza de una creación nueva. He plants a vineyard. Y él pone una viña He gets drunk and falls. y él entonces se emborracha y cae. What he did not do for over 600 years at a moment of weakness, at a moment of victory, he falters. Lo que no había hecho en 600 años, en un momento de victoria, él cayó. Think of Peter, Piense en Pedro, a man of courage, un hombre de mucho coraje, del buen sentido, confident in his own ability to stand. confiado en sí mismo de que él iba a poder ponerse en pie, mantenerse en pie. He fails miserably. Él falla de forma miserable. 3 times over denying his Lord. 3 veces negando a su Señor. We could add to that list Abraham and David and Elijah, Pudiéramos añadir a aquellos, a Abraham, a David, a Elías, many others as well from Scripture. muchos otros de las Escrituras. At moments of triumph, at moments of victory, failure occurred. En momentos de triunfo, en momentos de victoria, fallaron. So beware of what you feel to be your strong points. Así que tenga en mente o estar al tanto de lo que usted piensa que es su fuerte. Beware of moments of triumph. Piense también o tenga cuidado con momentos de triunfo. If God vindicates or God answers prayer remarkably, Si es que Dios da contestación a su oración en una forma maravillosa. so he tries first of all for a weak point, Así que en primer lugar, Él trata en una debilidad. then a strong point, Después, en un punto fuerte. then just compromise. Y enseguida, Él va a hablar nomás en una decisión de desvío. I can give you the kingdoms, just simply bow down and worship me. Yo te puedo dar los reinos, sencillamente, doblégate a adorarme. Get the blessing, forget the blesser. Recibe la bendición, pero olvídate del que bendice. Notice the environment each of these temptations occurred in. Vea el entorno en donde acontecen estas tentaciones. There was a wilderness. Había un desierto. There are times of loneliness in our lives, Hay tiempos de soledad en nuestras vidas. times of wilderness experience. Hay tiempos de una experiencia del desierto. I would be very unusual if what I say would not be the experience of some here. Y sería muy inusual de lo que yo voy a mencionar no haya sido la experiencia de alguien aquí. A young man or young woman who would long to be married. Un joven o una señorita que anhelan casarse And as a result, you feel lonely. y como resultado siente soledad Life seems like a wilderness. y parece que la vida es un desierto. The majority of individuals in the assembly are married couples. Y la mayoría en la asamblea
son parejas casados. And in your loneliness, Satan can tempt. Y en su soledad, Satanás puede tentar. Then the next one was on a mountaintop. La siguiente era sobre una montaña, High points in life. un punto alto en la vida. Uzziah was lifted up, Usías estaba enaltecido and he failed miserably. y él falló de forma miserable. Then, of course, he brought him to the temple. Enseguida, por supuesto, él le llevó al templo. Do you know that at the holiest moments of your life, Satan can attack? ¿Saben de que en los momentos más santos de su vida, Satanás puede atacar? Let me take you to 1 Corinthians chapter 7. Quiero que vaya a 1 de Corintios capítulo 7. Here are a husband and wife. Aquí hay hombre y mujer. Paul has already clarified that normal marital relationships are absolutely perfect, actively fitting and right. Él ya ha aclarado de que una relación matrimonial es algo sano y santo. And yet, here's a couple that decide, because of a spiritual exercise, to refrain from physical intimacy. Pero aquí hay una pareja, por el ejercicio espiritual que tienen, de que ellos juntos han tomado la decisión de refrenarse de la relación conyugal. Paul reminds them, beware lest Satan tempt you in that state. Y Pablo les va a recordar, cuidado, si Satanás les puede tentar en este estado. So at holy moments, Satan can also come. Así que en momentos santos, Satanás puede venir. But think of what these trials actually are in their essence. Pero piense en qué son estas tentaciones en su esencia. First of all, when it came to making stones into bread, very simply, satisfy yourself. En primer lugar, el hecho de cambiar piedras en pan era el hecho de satisfacerse a uno mismo. I call this the bread test. Yo lo llamo la prueba de pan. Satan is actually calling into question God's goodness. Y Satanás está cuestionando la bondad de Dios. And the second one is the spare yourself test. Y en la segunda prueba es cuídate, guárdate. This is the blessing test. Esta es la prueba de bendición. Which is more important, the blessing or the blesser? ¿Cuál es más importante, la bendición o el que bendice? He's really calling into question God's wisdom. Is this really the best way to get the kingdoms? Y él está cuestionando ahora la sabiduría de Dios. ¿Esta es la manera mejor de conseguir reinos? The third one is show yourself. Y la tercera prueba o tentación es de que exhíbete. I call this the boredom test. Y esto es la prueba que yo llamo la prueba o la tentación de aburrimiento. Calling into question God's will. Ahora estoy cuestionando la voluntad de Dios. So satisfy yourself, spare yourself, show yourself. Ahora hay que satisfacerse a sí mismo. Hay que guardarse a sí mismo. O también hay que, what was the third one? Show yourself, spare yourself, satisfy yourself. Hay que satisfacerse a sí mismo, hay que mostrarse a sí mismo, hay que guardarse a sí mismo. All that we face is really one of those three temptations. Todo lo que nosotros enfrentamos es una de estas tres tentaciones. Where I come from up north, everyone has an entitlement mentality. Donde yo vengo en el norte, todos tienen una mentalidad de derecho. I have a right to satisfy myself. Tengo el derecho de satisfacerme a mí mismo. No one can tell me no. Nadie me puede decir no. We're faced with that same temptation. Nosotros estamos enfrentados con esta misma tentación. Life is too short, just enjoy it. La vida es muy corta, nomás hay que disfrutar la vida. Do what you want, don't worry what people say. Haga lo que usted quiere hacer y no importa lo que otros pueden decir. Then there's the boredom test. Después, esta prueba de aburrimiento. Show yourself. Hay que mostrarse, exhibirse. I mean, why not do something exciting and different? ¿Por qué no hacer algo emocionante y diferente? Doesn't matter if it's not in the Bible. No importa que no esté en la Biblia, Just do it. nomás hágalo. Most of us live lives which are routine day to day. La mayoría de nosotros vivimos vidas que son una vida rutina día a día. There's nothing very exciting about raising a family. Tal vez no hay algo tan emocionante acerca de criar hijos. Feeding children, making beds, washing clothes is not very exciting. Alimentando a los niños, lavando ropa, doblando la ropa. Working 8 hours a day for your boss is not very exciting. También trabajando para el patrón unas 8 horas por día
no es tan muy emocionante. A new job may seem exciting for a while, but soon becomes very routine. Un nuevo trabajo puede ser emocionante por un tiempo, pero ya a lo largo del tiempo es algo muy de la rutina. And all the feeds you get on your internet suggest doing things that are more exciting. Y todo lo que le llega por medio de internet es de que empiece a hacer algo más emocionante. Let me tell you something that I discovered while reading the lives of some of God's heroes. Déjeme de contarle algo que yo aprendí a leer acerca de algunos de los héroes de Dios. Abraham came out of Haran at the age of 75. Abraham salió de Harán a la edad de 75 años. He lived to be 175. Él llegó a vivir 175 años. He had 100 years of experience with God. Tenía 100 años de experiencia con Dios. How many days of those years do you think you read of the scripture? ¿Cuántos días de estos años cree usted de que va a haber el registro aquí en la Escritura? Yes, there were revelations. Sí, había revelaciones. About 7 times God appeared to Abraham. Algunas 7 veces Dios apareció a Abraham. And along with those 7 days, we know about a few other days. Y además de estos 7 días, hay unos días más de que lo vamos a tener el registro. How did Abraham and Sarah live the rest of those days? ¿Cómo vivieron Abraham y Sara el resto de estos días? In the routine of everyday life. En la rutina de la vida diaria. The revelations they had taught them to wait upon God. Las revelaciones que tuvieron les enseñó poder depender de Dios. Yet they were days that were lived in the routine. Pero había muchos días que ellos vivieron en la rutina del día. 30 years of the Lord Jesus' life was lived in the routine. 30 años de la vida de nuestro Jesucristo se vivió por rutina. Growing as a child, Creciendo como un niño, living in a home, viviendo en una casa, working as a carpenter. trabajando como carpintero. Nothing very exciting, Nada muy emocionante, nothing emotional, nada de las que tocaba las emociones, but learning to live every day in fellowship with his Father. pero aprendiendo a vivir cada día en comunión con su Padre. I use the poor word learning. He never had to learn. Escogí una palabra muy pobre. Aprender, él nunca tuvo que aprender. We have to learn to live. Nosotros tenemos que aprender a vivir, But for him, it was normal. pero para él era normal. So the boredom test is something we all have to face. Así que esta tentación de aburrimiento es algo que todos tenemos que enfrentar. The vast majority of life is lived in the routine day to day. La mayoría de nuestra vida se vive en la rutina de día en día. We face the danger of feeling like life must be exciting, must be different and thrilling to us every day. Y nosotros enfrentamos este peligro de sentir que la vida tiene que ser emocionante y muy grata todos los días. Let me talk about what is essential to face the trials. Quiero hablar de lo que es esencial para enfrentar estas tentaciones. When Satan came with the test, make these stones into bread, the Lord responded with the word of God. Cuando Satanás llegó para probarle o tentarle diciendo que hiciera pan de las piedras, él respondió con la palabra de Dios. The Lord showed that what came out of God's mouth was more important than what went into his mouth. El Señor enseñó de lo que salió de la boca de Dios era más importante de lo que entró en su propia boca. So we need to know the word of God to be able to face temptation. Así que tenemos que conocer la palabra de Dios para enfrentar tentación. Now, a word of warning, especially to young believers. Ahora, hay una palabra de advertencia específicamente a creyentes jóvenes. Please do not think I am against devices and electronics and the internet. Por favor, no piense que yo estoy en contra de aparatos electrónicos ni contra el Internet. It's hard to imagine living without them. Es casi imposible pensar vivir sin estas cosas en estos días. To you young people, I grew up with a phone you had to dial rotary. Cuando yo era niño, entonces el teléfono que usábamos nosotros era nomás una rueda que uno tenía que tocar para cada número. We sent messages to each other when there were dinosaurs walking the street. Y nosotros mandábamos mensajes cuando los dinosaurios estaban aquí en la Tierra. So I don't want to go back to the old days. Así que no quiero regresar a estos días antiguos. But let me tell you something I have found with myself. Pero quiero compartir algo que yo he encontrado conmigo mismo. Because I can go to my computer or my phone and find a verse in a second of time, I do not memorize as much. El hecho de que yo puedo ir a mi teléfono o a mi computadora y hallar un versículo en un segundo de tiempo, no estoy memorizando tanto. Now, it is not the verse in your computer or your phone that is going to keep you in the hour of temptation.
Ahora, no es el versículo en su teléfono o en su computadora que le va a ayudar en la hora de tentación. It's going to be the word you've stored in your heart. Va a ser la palabra que usted almacenó en su corazón. So please do not succumb to the ease of electronic age when you can find verses very easily. Por favor, no se vaya a ceder a la facilidad de la etapa electrónica en vez de guardar la palabra de Dios en su corazón. So the Lord Jesus made clear the word of God was more important than the food he ate. Así que el Señor Jesucristo aclaró o dijo claramente que la palabra de Dios era más importante que la misma comida que él iba a comer. Recall again, that was one of the reasons God gave them manna. Recuerde otra vez, por esa razón Dios les dio maná. So we are beginning to see that people that failed in the wilderness are being contrasted with a Savior, a man who was able to triumph in the wilderness. Así que estamos empezando a ver de que se está contrastando un pueblo que falló en el desierto con un hombre aquí en el desierto que no falló. So the first thing was the Word of God. Así que la primera cosa era la palabra de Dios. What was the second thing? ¿Qué era la segunda cosa? Satan wanted worship. Satanás quería adoración. It was the worship of this perfect man that was going to preserve him in the hour of temptation. Era la adoración de este hombre perfecto que a él mismo le iba a preservar en la hora de la tentación. Think of those who worship God at great cost. Piense en aquellos que adoraron a Dios a grande costo a ellos mismos. Think of Job when everything was taken from him. Piense en Job cuando todo se le quitó. The greatest trials imaginable. La prueba más grande que uno se puede imaginar. And yet he worshiped God. Pero él adoró a Dios. He realized that blessings were secondary to the blesser himself. Él se dio cuenta que las bendiciones eran secundarias al quien bendijo. Abraham faced the test. Abraham también enfrentó esta prueba. After years of waiting, God gave him the blessing he longed for. Después de esperar años, Dios le dio la bendición que él anhelaba. Then God asked for the blessing back. Y enseguida Dios pidió de regreso la bendición. And he had to decide which was more important. Y él tenía que decidir cuál es más importante. The one who was the source of blessing or the blessing itself. ¿El quien es origen de la bendición o la bendición misma? And he decided the worship of God was more important than the blessings of God. Y él decidió de que la adoración a Dios era más importante que la bendición que él recibió de Dios. So do I serve God for what God gives me? Así que pregunto, ¿yo sirvo a Dios por lo que él me da? Or do I serve God for who he is? ¿O yo le sirvo a Dios por quien es él? Big test. Es una prueba grande. Who of us could say, though he slay me, yet will I trust him? ¿Quién de nosotros pudiera decir, aún que me lleve la vida, yo confío en él? Who can say, the Lord has given, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord? ¿Quién puede decir, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre de Jehová? Think of what the Lord Jesus was saying here in effect. Piensa en lo que el Señor Jesucristo en sentido estaba diciendo aquí. I will worship and serve God, rather than, even if it means a cross. Yo voy a adorar y servirle a Dios, aunque esto significa una cruz. Then he has to decide, is the will of God more important than excitement and claim by people? Entonces él tiene que decidir, ¿la voluntad de Dios es más importante que la vida emocionante del mundo y la alabanza de hombres? Think of the three choices that the Lord Jesus made. Piense en las tres decisiones que hizo el Señor Jesucristo aquí. The spiritual transcends the natural. Lo espiritual transciende lo natural. The scriptural transcends the spectacular. La escritura es más trascendental de lo espectacular. And the eternal transcends the temporal. Y lo eternal obviamente trasciende lo temporal. But notice what it says at the end of the trial. Vea lo que dice al final de esta tentación. He returned in the power of the Spirit. Que él regresó en el poder del Espíritu. No loss in his conflict with Satan. No había pérdida en su conflicto con Satanás. No lessening of his fitness to serve God. No se le quitó algo de su capacidad para servir a Dios. The perfect man has triumphed where Adam failed. El hombre perfecto, él ha triunfado donde Adán falló. Adam was in a paradise and fell. Adán estaba en un paraíso y cayó. Christ in the wilderness stood. Cristo en un desierto, él estaba en pie. Israel in the wilderness with the manna failed. Israel con el maná en el desierto falló. Christ in the wilderness hungry triumphed.
Cristo en el desierto con hambre y él se sostuvo en pie. Notice how God recompenses. Vea cómo Dios da recompensa. Look what we have then in verse number 14. Vea lo que tenemos en el versículo número 14. The Lord Jesus left his fame and acclaim with God. El Señor Jesucristo dejó su fama y lo que iba a poder ser su alabanza con Dios. Instead of casting himself down and having everyone amazed at his triumph, he left it all with God. En vez de tirarse del pináculo del templo para que ángeles le atraparan, él dejó toda su fama con Dios. Verse 14 tells us God saw through his fame. En el versículo 14 dice que Dios sí vio de que sí era o llegó a ser famoso. But that doesn't mean God is going to make you famous Ahora, eso no quiere decir que Dios le va a hacer famoso a usted or make me famous. o me va a hacer famoso a mí. It just says that what we leave with God, he can faithfully take care of. La lección es de que lo que nosotros dejamos con Dios, Dios se encarga. Notice the man who was careful with the word of God, he's able to speak the word of God with power. Vean que el hombre que era cuidadoso con la palabra de Dios puede hablar la palabra con poder. He'll have power to speak the word of God in verse 15. Él va a tener el poder para hablar la palabra de Dios en versículo 15 And in verse 31 as well. y en el versículo 31 otra vez. So as he was careful with the word of God in his life, God gave him power to use the word of God for others. Así que de la forma en que él era cuidadoso con la palabra de Dios en su vida, Dios le dio poder para poder en la vida de otros influir. It reminds me of Ezra in the Old Testament. Esto me acuerda a Esdras en el Antiguo Testamento. It tells us there that he set his heart to know and to do and to teach in Israel statutes and judgments. Dice la palabra de Dios de que él puso en su corazón el conocer, el hacer y enseñar la palabra de Dios en Israel. He would know it. En primer lugar, lo iba a conocer, But before he taught it, he lived it and did it. pero antes de enseñarlo, él lo vivió, él lo cumplió. So the word of God is not just a textbook for us to study. Así que la palabra de Dios no es solamente un libro de texto para estudiar, It is that which should control my life. es algo que debe controlar mi vida. So we're reminded then that the man who resisted compromising the word of God is the man who preach the word of God to others. Así que nos recuerda aquí, el hombre que resistía cambiar la palabra de Dios era ahora el hombre que iba a poder enseñar la palabra a otras personas. Now you'll have to read the remainder of the chapter that we did not read. Ahora usted tendría que leer el resto del capítulo que nosotros no leímos. But the man who could resist the appeal of Satan was the man who had power over demons. Pero el hombre que resistía a Satanás también tenía poder sobre los demonios. So the Lord Jesus said no to Satan, and now he has power over demons. Así que el Señor Jesucristo dijo no a Satanás y ahora él tiene poder sobre demonios. And the man who would resist the temptation to have the kingdoms on his own, on Satan's terms, is the man who can represent the kingdom of God in the remainder of this chapter. Y el hombre que iba a resistir que Satanás le diera los reinos de Dios es el hombre que ahora puede proclamar el reino de Dios. So the Lord Jesus privately overcame, resisted any thought of sin, any thought of yielding to the temptations of sin. Así que el Señor Jesucristo en privado, él resistía a Satanás y la tentación y él venció. But now we move from the private to the public sphere. Ahora nos movemos del lado privado al lado público. It could be first of all the meekness that marked this holy man. Piensa en primer lugar en la mansedumbre que marcaba a este hombre. Think of what has happened. Piensa en lo que haya pasado. His fame is in all the church. Fame is going throughout all the land. Su fama se ha extendido por toda la tierra alrededor. He's teaching in all the synagogues, being glorified by all. Él está enseñando en las sinagogas y está siendo glorificado por todos. He comes to Nazareth. Llega a Nazaret. He doesn't go up to Jerusalem. Él no llega a Jerusalén. He goes to the place of reproach, the place of disdain. Él llega a un lugar de reproche, un lugar menospreciado. A little village in Galilee, Un pequeño pueblo en Galilea, rather than the great places in Jerusalem. en vez de los grandes lugares como Jerusalén. He is glorified by all. Él es glorificado por todos. His fame is everywhere. Su fama está en todo lugar. He comes to the synagogue Él llega a la sinagoga and he says, "Look what I have done." y él dice, miren lo que he hecho. No, he doesn't. No, The Spirit of God is upon him.
El Espíritu de Dios está sobre mí. He actually gives all credit to the Spirit of God. Él da todo el crédito al Espíritu de Dios. Here's the man God is able to look upon and find tremendous pleasure. Con razón, Dios puede mirar a este hombre y encontrar todo su deleite. A man who is willing to recognize the strength of my service is the Spirit of God. El hombre que puede reconocer el poder de mi servicio es el Espíritu de This Dios. is part of the self-humbling of Christ. Esto es parte de la autohumillación del Señor Jesucristo. All that he did was the will of his Father. Todo lo que hizo era la voluntad de su Padre. All that he did, he chose to do in the power of the Spirit of God. Todo lo que él hizo, escogió hacerlo en el poder del Espíritu de Dios. He willingly submitted so that we would have an example of one to follow. Él voluntariamente se sujetó para que nosotros tuviéramos ejemplo que seguir. So the sphere of his service is lowly Nazareth. Así que la esfera de su servicio es este lugar menospreciado, Nazaret. The strength for his service is the Spirit of God. Y el poder de su servicio es el Espíritu de Dios. And notice he goes to Nazareth where he was brought up. Y vea que él va a Nazaret, donde fue criado. And he stood up where he was brought up. Y él se puso en pie donde le habían criado. Think of the implications of that. Piense en lo que implica tal cosa. Could you go back to all your boyhood friends and tell them of Christ? ¿Pudiera usted regresar con todos sus amigos de niñez y juventud para hablarles de Cristo? We know what would happen. Nosotros sabemos lo que pasaría. They begin reminding you of what you were like as a little boy Empezarían a contarle cómo era usted de niño and the things that you did. y las cosas que usted hizo. They would say to you, you mean you were telling me after all you did as a boy? Entonces le dirían, ¿no me quiere decir de que después de todo lo que hizo como niño? They would remind you of all your sins of the past, Ellos le recordarían todos sus pecados del pasado, of all the tricks you played and all the games you played. todos los trucos que hizo y los juegos malos que les hizo. Now, of course, you would tell them that since then you've been redeemed. Por supuesto, usted diría que desde entonces he sido redimido. But of course, when the Lord Jesus Christ stood up in the synagogue at Nazareth, he could find nothing in his past to point to. Por supuesto, cuando Jesucristo se paró en Nazaret, en la sinagoga, ellos no pudieron apuntar ni una sola cosa mala que hizo. All they could point to that he was just a carpenter. Solamente pudieron decir, ser carpintero. How could he have learned these things? ¿Cómo puede haber aprendido estas cosas? There was nothing in his childhood life or growing up that they could point to. No había nada en su niñez ni en su adolescencia a que pudieron apuntar. Men with whom he did business could not point to anything in his life that somehow compromised his preaching. Los hombres con quien él hizo el negocio en la carpintería, nadie pudo apuntarle, decir algo malo hizo en el negocio. So whether it's a child growing in a family, businessman, member of the community, no defect, no flaw could ever be brought up in the life of the Lord Jesus. Así que sea un niño en su niñez, o un hombre en sus negocios, o una persona en la sociedad, ninguna cosa pudieron hallar para atacar o acusarle al Señor Jesucristo. So by ascribing all of his blessing to the Spirit of God, he passes the test to show yourself. Así que al escribir todo lo que era su poder o su gloria al Espíritu de Dios, él entonces también pasa la tentación de mostrarse, exhibirse a sí mismo. Then they want to cast him over the brow of the hill. Y enseguida ellos quieren ya llevarle para despeñarle. That's a parallel with the Lord Jesus, of Satan telling him to cast himself down. Esto sí es un paralelo con el hecho de que Satanás le dijo, échate del templo. I'm not sure what would have happened had they cast him down from the brow of the hill. Yo no estoy seguro qué habría pasado si ellos en verdad le hubieran echado por este despeñadero, But I do know this, he would not have been killed. pero eso sí sé, no se hubiera matado. No one could take his life. Nadie pudo quitar su vida. Here again, he could have shown himself. Así que él hubiera podido mostrarse, exhibirse, Spectacular display. algo espectacular en despliegue. But instead of that, he just quietly moves through the crowd and is not seen. En vez de esto, él quietamente se mueve por medio de la multitud y ya no está visto. Later on, he'll refuse the testimony of demons. Más tarde, él va a rechazar el testimonio de demonios. He did not need them to testify to him. Él no necesitaba que ellos iban a testificar de él. He is going to stay in God's pathway and not be moved from it by fame or by fortune or by success.
Él va a mantenerse en el camino de Dios y no se va a desviar ni por fama, ni por distracción, ni por mostrarse a sí mismo. So we see the Lord Jesus in his meekness. Así que le vemos al Señor Jesucristo en su mansedumbre. We see him in his moral greatness. Le vemos también en su grandeza moral, As he reads the word of God in the synagogue, mientras él está leyendo la palabra de Dios en la sinagoga. clearly explains it with no compromise and no diluting of the word of God. Claramente lo explica sin desviarse de la palabra, claramente diciendo lo que es. Why don't you just think with me together then of the place of dependence the Lord Jesus Christ displayed in this chapter. Quisiera también que piense conmigo acerca de este lugar de dependencia que exhibe el Señor Jesucristo en este capítulo. Dependent upon God, his master. Él dependía de Dios, su maestro. Dependent upon the Spirit of God for his service. Él dependía del Espíritu de Dios por su servicio. Think of the devotion of the Lord Jesus Christ in this chapter. Piense en la devoción del Señor Jesucristo en este capítulo. Nothing will move him from the will of God and from the pathway that God has for him. Nada le va a mover de la voluntad de Dios lo que Dios tiene para él. We see the importance of the Word of God. Vemos la importancia de la palabra de Dios. As I mentioned, he was more concerned with what came out of God's mouth than what went into his mouth. Ya mencioné de que le importaba más lo que salía de la boca de Dios de lo que entraba en su propia boca. Not only the importance of the Word of God, but the importance of the will of God. No solamente la importancia de la palabra de Dios, pero la importancia de la voluntad de Dios. So when it came to not making stones into bread, he was more concerned with the Word of God. Así que al no hacer las piedras o convertir las piedras en pan, él estaba ocupado más con la palabra de Dios. When he was tempted to bow down and worship Satan, it is not now the Word of God, but the worship of God. Cuando se le hizo la tentación de adorar a Satanás, él no fue tentado porque dijo que era más importante la adoración de Dios que la adoración de When it Satanás. came to casting himself down, it was the will of God. Y cuando era el hecho de caerse o tirarse del templo, era más importante la voluntad de Dios. So we think of these three things, they should be points of worship for us. Cuando pensamos en estas tres cosas, esto debe ser punto de adoración para nosotros. Do we worship Christ because he was able to accomplish the will of God? Nosotros adoramos a Jesucristo porque Él pudo cumplir la voluntad de Dios. Here was a man who prized the Word of God above everything else. Aquí hay un hombre que pone la palabra de Dios encima de todo lo demás, Who was consumed with the desire for the worship of God. que fue consumido con el deseo de tener la palabra de Dios. John will tell us in John chapter 4 that one of the reasons Christ went to Calvary was to bring worshipers to his Father. Juan nos va a enseñar en capítulo 4 que una de las razones por las cuales Cristo fue al Calvario fue para llevar adoradores al Padre. So there are many things here that have practical application. Así que hay muchísimas cosas aquí que tienen aplicación práctica en nuestras vidas. To be the same in private as I am in public. Al ser lo mismo en privado que lo soy en público. To be a consistent believer. Para ser un creyente constante. All of us should be searched in our own hearts by the consistency of Christ. Y todos debemos de escudriñar nuestros propios corazones al ver la constancia de Cristo. He never varied in his behavior. No había un comportamiento variable en Cristo. He was the same publicly as well as private. Él era el mismo en privado y en público. Secondly, we must have the Word of God in our hearts to be able to face trials and temptations in this world. En segundo lugar, necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones para poder enfrentar tentaciones en este mundo. But I encourage young believers, give yourself to the Word of God. ¿Puedo yo animar a jóvenes creyentes? Entréguense a la palabra de Dios. Not one of us is strong enough to go out and face a cruel world every day without the Word of God first. Ni uno de nosotros es suficientemente fuerte para salir de nuestra casa cada día sin leer la palabra de Dios. Remember how Satan tempts. Recuerde cómo Satanás va a tentar. The bread test, satisfy yourself. Él va a dar la prueba o la tentación de pan. Hay que satisfacerse a sí mismo. You'll face that tomorrow. Esto usted lo va a enfrentar mañana. Some voice will tell you you have a right to it. Alguna voz le va a decir, usted tiene derecho a aquello. Remember the Word of God.
recuerde la palabra de Dios. The boredom test. También esta tentación de aburrimiento. Be far more exciting not to live the Christian life. Sería mucho más emocionante, excitante no vivir la vida cristiana. And after we leave the conference and the excitement is all gone, life gets very routine. Y cuando nosotros dejamos la conferencia y las emociones ya se apagan, entonces la vida es de una rutina, tal vez aburrida. We live life day by day. Y nosotros vivimos la vida día a día. Satan whispers in your ear, do something different and exciting. Y Satanás puede susurrir en su oído, haz algo diferente y emocionante. Remember the need then to just live on the good of the Word of God and fellowship with God. Piense entonces en la palabra de Dios y el bien de la palabra de Dios y depender sobre ella. And then there's the blessing test. Y entonces hay también la tentación de la bendición. Which is more important to you? ¿Cuál es más importante para usted? God is the blesser, or the blessings He's given us. ¿Dios como el que bendice o las bendiciones que Él nos ha dado? Just compromise the Word of God and things will be much better for you. No más cambie y menosprecie la palabra de Dios y las cosas van a ser mucho mejor para usted. I was thinking this morning as the cup was passing around. Estaba pensando esta mañana mientras estaba pasando la copa de mano en mano. We all drank from that one cup. Y todos bebimos de una copa. We were all owning together. We share blessings together. Todos estábamos confesando que nosotros compartimos bendiciones juntos. Not one of us has more blessing than the other. Ni uno tiene más bendiciones que otro. We've been blessed with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ. Nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestes en Cristo Jesús. Nothing is better than that. No hay nada mejor que esto. Our problem is appreciating and enjoying those blessings. Nuestro problema es apreciando y contentándonos con estas bendiciones. So this morning we drank what is called a cup of blessing. Esta mañana nosotros bebimos de la copa que se llama la copa de bendición. The cup reminds us of what has been taken away, our sins. La copa nos va a recordar lo que ha quitado nuestros pecados. The cup reminds us of what has been brought to us, the fullness of divine blessing. Y la copa también nos recuerda lo que ha sido traído a nosotros, todas las bendiciones. We have blessings that men like Abraham, Moses, and David never knew. Nosotros tenemos bendiciones que hombres como Abraham, Moisés y David nunca conocieron. Don't yield your blessings because of temptation. No vaya a ceder sus bendiciones en tentación. Remember the Lord Jesus Christ, the perfect man. Recuerde al Señor Jesucristo, el hombre perfecto. But as a man, he dealt with every temptation, Como hombre, Él trató cada tentación, giving us an example to follow his steps. dándonos un ejemplo de seguir sus pasos. May the Lord help us then to be faithful to him in every trial, Que el Señor nos ayude a serle fiel en cada tentación. to gaze upon that life and be moved to worship. Al observar mirando a la vida de Él y adorar. As we see the beauty of Christ in every step he took. Al ver la hermosura de Cristo en cada paso que tomó. We trust God will bless his word. Confiamos que Dios bendiga su palabra. Amen.